tenemos tanto, tanto, pero a veces no lo valoramos, ¿no? Donde dejamos de vernos como algo que es brutalmente arrasador para vernos como algo brutalmente abrazador. Muy buenos días, directora Doris. Una vez más, bienvenida a estos espacios de entrevistas o de mini entrevistas. Esta vez queremos hablar de solidaridad. Estos pasados meses hemos hablado en entrevistas sobre migración y regeneración comunicativa. Hemos tocado puntos importantes, pero el que más se repite en cada entrevista es la solidaridad en muchos aspectos de la vida. Pero, directora, ¿cómo la Fundación aborda este concepto? Cuando hablamos de solidaridad, realmente tenemos que irnos hacia adentro, hacia cada uno de nosotros, a entendernos realmente como individuos colectivos. Nosotros no podemos funcionar como personas aisladas de un contexto social. Si nosotros empezamos a entender esa parte en donde unimos por de alguna manera corazón, cerebro, lo que somos, pero muy con una profundidad real, vamos a comprender que no es suficiente pensarnos como elementos aislados de un conjunto colectivo, de un conjunto social. Entonces, desde esa perspectiva, siempre poder crecer, poder avanzar, es fundamental verlo desde cómo nos unimos con otros. Y ese unirnos con otros es aprender también a soltar muchas de las taras que tenemos en la cabeza, de que para ser exitosos tenemos que ser tan individualistas, llevándonos por los cachos, como dicen, a la otra persona o al otro ser humano o al otro colectivo social, en donde dejamos de vernos como algo que es brutalmente arrasador para vernos como algo brutalmente abrazador, en donde si yo estoy bien, mi impacto va a ser muy positivo para que el otro esté bien. Y si ese otro está bien, los otros pueden estar bien. Y qué mejor que una sociedad, que un colectivo social estemos todos en mejores condiciones, tengamos mejores condiciones de vivienda, podamos tener mejor acceso alimentario, podamos tener mejor acceso educativo, podamos tener mejores accesos de salud. Entonces, cuando empezamos a pensar en colectivo positivo, empezamos realmente a construir sociedades mucho más saludables, mucho más equitativas. Siempre nos estamos quejando de la delincuencia, de la inseguridad, de que no hay posibilidades laborales, pero realmente no nos planteamos qué sucede para que esas cosas ocurran. Y cuando esas cosas ocurren es cuando empiezan realmente los problemas de las comunidades. Entonces, si empezamos desde la base, desde lo primario, desde cada uno de nosotros, a tomar conciencia, yo a veces me pregunto, si yo tengo, por ejemplo, un ejemplo loco, tonto o básico, si yo tengo una gallina que da 12 huevos, yo no vamos a comer los 12 huevos todos los días, o quizás sí, no lo sé. Pero, ¿qué tal si yo soy capaz de compartir algo de esto con aquel que lo necesita? Esa otra persona muy seguramente va a tener herramientas para poder tener fuerzas para poder continuar. No se trata de ser, digamos, generar mendicidad ni generar asistencialismo, porque en la fundación y nosotros no pensamos así, creemos que el asistencialismo no es muy positivo, en el sentido de que puede disminuir a la persona o eliminarle esas ansias, esa hambre de trabajo, de salir adelante, sino compartir. Pero ese compartir debe realmente surgir de cómo nos vemos como una sociedad muchísimo más productiva, más pujante, más humana y sobre todo muchísimo más amorosa, algo que hemos perdido y que creo es lo que tiene este mundo en caos. Entiendo, directora. Hoy quisiera que habláramos un poco de los 5 impactos que tiene la Fundación. Vamos a ir uno a uno. El primero es, y con solidaridad, por supuesto, ¿qué es solidaridad desde el impacto social para la Fundación? Bueno, esa solidaridad en el impacto social es un poco lo que venía diciendo de qué es la solidaridad. Cuando yo empiezo a pensar que puedo unirme a otros
por ejemplo, tengo un terreno, ¿cierto? Porque no puedo comprarlo solo o no lo puedo comprar sola. Y me uno con otros para que entre todos podamos construir viviendas dignas. Todos vamos a poner la mano para que podamos tener realmente viviendas dignas todos. Eso es solidaridad social. Es un ejemplo para ver si lo podemos empezar a entender. Solidaridad social no es estarle dando al otro, quitándole esa posibilidad que tiene como ser humano para desarrollar toda su potencialidad, porque todos tenemos muchas capacidades, muchos potenciales para salir adelante, sino es cómo ayudo al otro desde darle la posibilidad laboral, darle una posibilidad de mejor educación, darle la posibilidad de, mira, hay esta oferta laboral que están convocando, creo que a ti te sirve porque no te presentas. O sea, ¿cómo aprendemos a como a quitarnos todas esas cosas alusivas al egoísmo, a la envidia y permitir que otros surjan y que sea beneficioso para un colectivo social? Si logramos eso, realmente nuestras comunidades, nuestras sociedades se vuelven muchísimo más productivas, más positivas, más integradas, pero ¿qué cosa si nos cuesta trabajar cooperadamente, solidariamente o de manera mucho más unida en beneficio de todos? Entiendo. Otro de los impactos de la fundación es el impacto cultural. ¿Cómo es esa solidaridad en el impacto cultural? Cuando nosotros hablamos de cultura, es cuando identificamos todos aquellos elementos que nos hacen como individuos únicos, ¿sí? La cultura es todo aquello que está inserto en nuestra realidad, en lo que somos, en eso que nos construyó desde chicos, o sea, empezando por el sitio en donde nacimos, que ese sitio quizás tiene una cantidad de valores implícitos, como por decirte algo, el paisaje, la arquitectura, el clima, los sabores, la gastronomía, la música, las palabras, todo eso nos construyó como individuos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo toda esa cantidad de riqueza cultural y yo desde ese saber hacer soy capaz de aprovecharlo para poder construir cosas positivas en ese mismo territorio, estoy siendo solidario con mis coterráneos, con mi comunidad y, ¿por qué no?, aprender de esa cultura a transmitirla a otros territorios en donde puedo enriquecer quizás con mi conocimiento, con mis saberes, con mis valores, para que otras comunidades también puedan empezar a interesarse en salvaguardar lo que poseen para también potencializarse y salir adelante. Entonces, hablar culturalmente de la solidaridad es realmente casi que mejor lo diría es empezar a valorar lo que somos para poderlo colocar en beneficio de un colectivo. Eso es por la parte cultural y ve en los proyectos que toca la fundación. Pero la fundación también habla mucho de regeneración. Entonces, ¿qué es solidaridad desde el impacto ambiental? Ese es un temazo. O sea, porque cuando nosotros vemos, me voy a ir de lo macro a lo micro, cuando vemos eh, el planeta está dándonos gritos terribles de que lo salvemos, ¿sí? Pero realmente los que tenemos que gritar somos nosotros, que nos salvemos de lo que nosotros mismos estamos construyendo. Entonces, el planeta, si se llegase a destruir, como lo decimos todos, realmente el planeta no le va a pasar nada. Lo que nos va a pasar es a nosotros. Nosotros somos los que vamos a terminar desapareciendo de la faz de la Tierra si seguimos como vamos. Entonces, solidaridad es aprender a conservar, a proteger. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo talo un páramo, un bosque, estoy acabando con el agua, ¿cierto? Porque estoy simplemente generándome un beneficio, ya sea para producir un cultivo, para tener animales, para lo que sea, porque es un beneficio inmediato.
pero no me estoy dando cuenta que estoy afectando a alguien más en dejarlo sin agua o contaminándole su agua. Eso no es solidaridad. Cuando yo empiezo a pensar en que mis acciones frente al medio ambiente son tan brutales que pueden afectar a otro o a un territorio completo, ahí estoy hablando de egoísmo. Cuando yo protejo, cuando yo hago acciones que van en bien de esa protección de un territorio, estoy hablando de solidaridad. Estoy hablando de ponerme empáticamente en la vida de otros, ayudar y aportar a la construcción de otros. Directora, pero bueno, tú nos mencionabas que talo el árbol para beneficio ahora, pero ¿y entonces qué pasa después? Pero ¿y el impacto económico? Necesito talar el árbol, necesito hacerlo. Entonces, ¿qué es solidaridad desde el impacto económico entonces? Imagínate, eso es todo como un rompecabezas, ¿no? Si quito aquí, ¿qué hago allá? Pero ahí yo creo que para poderlo entender viene la educación, vienen el aprendizaje de realmente yo necesito un árbol o cómo hago para poder implementar mejores técnicas que no requieran que yo tenga que tumbar el árbol. Te hago un ejemplo. Por decirte algo, yo necesito tener una cría de ganado, ¿sí? Para generar leche o carne o lo que sea. Entonces, en lugar de tumbar el arbolito, lo que hago es un sistema silvopastoril, en donde voy a sembrar más árboles, que además da pesar pasar uno por esos potreros, en donde los animalitos no tienen dónde meterse debajo de un árbol, ya sea en una tormenta o cuando hace mucho sol. Entonces, si yo siembro árboles, que pueden ser de mil formas, eh, estoy generando protección ambiental y por otro lado estoy generando desarrollo económico. Puedo combinarlo cuando aplico educación, tecnología, avances, metodologías que realmente son amigables con el planeta. No necesariamente ser ambientalmente, digamos, sostenible es decir que somos económicamente devastados, sino que por el contrario, si somos lo suficientemente inteligentes, vamos a aprender a conjugar lo uno con lo otro. Y seguramente si aplicamos de manera importante lo que es la educación, eso realmente es aprender a crear otras formas de desarrollo. Muchísimas gracias, directora. Quisiera rescatar algo que dijiste al principio de que todo empieza con nosotros. Entonces, ya conocemos la solidaridad a nivel social, cultural, ambiental y económico, pero entiendo que la fundación tiene un impacto espiritual. ¿Qué es la solidaridad desde el impacto espiritual entonces? Ese es uno de los impactos más polémicos, por llamarlo de alguna manera, porque casi siempre estamos conectando espiritualidad con religión y no es así, porque uno de los principios fundamentales es el respeto a toda creencia, a toda individualidad, a que todos los seres humanos en los distintos puntos del planeta tenemos formas distintas de creencia, que es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, ya realmente lo llevamos a un terreno en donde el ser humano trascienda más allá de una creencia y se involucre en un, digamos, como en una elevación mucho más profunda como individuo, en el sentido de que es más empático, es más solidario, es más humano, más sensible frente a la necesidad del otro, más sensible consigo mismo, porque ninguna espiritualidad, ninguna regeneración, ninguna sostenibilidad, ningún desarrollo eh, tiene cimiento, sino parte de cada uno de nosotros. Y ese ser, cada uno de nosotros es cómo somos realmente con nosotros mismos, hasta dónde nos queremos tanto que nos valoramos, nos queremos, nos protegemos y eso empieza a emanar de una manera diferente para poder articularnos con otros. Eso que si yo me quiero tanto, pues yo quiero al otro. Si yo me protejo, yo protejo al otro. Si yo soy capaz de ser empático conmigo mismo,
es porque soy capaz de ser empático con otros. No quiere decir que nos volvemos allá como levitando, sino realmente aprender a ser mejores seres humanos desde el corazón. Gracias, directora. Ya con esta última pregunta, ya involucraríamos todos los impactos. ¿Le gustaría agregar algo más en este tema de solidaridad? Bueno, yo creo que en este momento el mundo está pidiendo a gritos más solidaridad, más empatía, más amor, que dejemos de ser tan egoístas, dejemos de vernos solo como esos individuos que única y exclusivamente tenemos que mirar hacia nosotros y empezar a entender que realmente tenemos tanto, tanto, pero a veces no lo valoramos, ¿no? Empezar a darnos cuenta qué es todo aquello que realmente nos hace tan especiales, tan únicos, y que no somos mejores ni peores que otro ser humano, pero que sí cada día tenemos algo que mejorar, algo que aprender, algo que superar, y que para que logremos realmente que este mundo no se nos vaya a una guerra loca, a una hambruna loca, a una cantidad de situaciones que casi que nos tocan todos los días a la puerta por los medios de comunicación y demás, es dejar un poquito más a un lado la televisión, coger más bien un libro, leer, encontrarnos con nuestros vecinos, conversar, enterarnos realmente de qué pasa con mi entorno más cercano antes de pensar en qué pasa en aquellos entornos más lejanos. Es vernos desde lo primario para ir creciendo en lo más global. Yo creo que por ahí vamos realmente a empezar a construir cosas sin dejar de ser sensibles a lo que pasa en el mundo. Pero no podemos arreglar el mundo si no empezamos arreglándonos desde nuestra propia casa. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas Gracias, gracias. Alejandra. Un placer.